paz en el Señor. Aleluya. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Otra vez saludamos para la cámara. Recién saludamos, Gracias, pero paz. saludamos para la grabación. Bueno, vamos a estar ahora terminando, redondeando. No es todavía el tema de los judaizantes que estuvimos viendo la última vez, pero bueno, queríamos aclarar el tema de Israel, porque estuvimos viendo el movimiento judaizante. Entonces queríamos aclarar bien quién es Israel hoy en día, porque hay mucha confusión en el mundo evangélico de si Israel es el pueblo de Dios o no, o si Dios parece que Dios tiene ahora dos pueblos, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Es un tema que, bueno, es interesante tener claro, porque, bueno, tenemos siempre nosotros, nuestro lema es tratar de ser fiel lo más posible, ¿cierto?, a lo que la Biblia dice. No es que creemos que tenemos toda la revelación y que todos somos humanos y podemos tener, ¿cierto?, alguna mirada distinta o alguna interpretación, ¿cierto? Pero bueno, tratamos de buscar, de escudriñar y ver, ¿cierto?, cuál es la doctrina correcta, tratar todo lo posible. Así que bueno, mira, nuestro hermano Tomás nos va a traer este estudio sobre Israel. Gracias, Carolina. Pues sí, el pueblo de Israel ya sabemos cómo inició con Abraham, Dios lo llamó, luego surgió Isaac y después Jacob y después los 12 patriarcas. Entonces el pueblo de Israel empieza ahí. Entonces ya conocemos esa historia. Entonces para este estudio estuve yo buscando en internet y busqué otro estudio de Israel, lo cual me parece que no está muy acertado y lo quise traer para ver los errores que tiene y no podemos aprender cuál es el verdadero pueblo de Dios. Sí, porque en este estudio me parece ser como que Israel es más importante que la iglesia incluso. Y muchos cristianos pueden caer en esta confusión de decir que Israel es tan importante incluso más que la misma iglesia. Entonces este estudio es de una iglesia que dice Misión Evangélica en Brasil. De Brasil, este estudio que tengo aquí. Y dice Estudio Bíblico de Israel y de la Biblia. Y dice, ¿hay todavía un plan de Dios para Israel? Dice aquí. Y se responde el autor, sí. Y es más, definitivamente, la Biblia habla muy claramente sobre Israel. Intenciones de Dios y su pueblo. Abramos los libros bíblicos, Apocalipsis y Ezequiel. Comenzamos en Apocalipsis 6. Aquí los 6 primeros sellos son abiertos. En el versículo 4 leemos que la paz es quitada de la tierra. Entonces él empieza citando a Apocalipsis, en el capítulo 6. Dice, creo que ya podemos ver que la paz está desapareciendo de la tierra hoy. Hay rebelión contra los padres, el crimen está creciendo, también debido a las drogas. Hay guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Y aún no se el cumplimiento. Decía un pequeño resumen de que han habido muchas guerras, pero que no se cumple la profecía de los sellos de Apocalipsis. Y después de los judíos proclamarán el reino de Dios. Ya empezamos aquí interpretaciones que tienen muchas personas. Dice, después de esto, de los sellos, proclamará el reino de Dios. Después dice, porque la iglesia de Jesucristo ya está atrapada en el cielo, según 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Vamos a buscarlo. 1 Tesalonicenses 4. Si lo puede leer Omar.
4 del 15 al 17. 4 del 15 al 17. Tesalonicense. Sí. Por lo cual os decimos, esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Amén. Sí, amén. Entonces, ese es el pasaje, arrebatamiento o el rapto. Pero el problema con este autor que escribe este texto es que lo pone antes de los sellos, sin ninguna base bíblica. Porque aquí, en esto que leímos de Tesalonicense, no dice cuándo es que va a ser esto. No dice nada de que es antes de los sellos de Apocalipsis. Entonces, él supone que la está raptada o arrebatada en el cielo en ese tiempo. Entonces, la primera mala interpretación de esta gente que creen en Israel es que ya todo el libro de Apocalipsis, todo lo que pasa en ese libro, ya es como Israel que lo hace, porque la iglesia ya no está ahí. Ujú. Lo cual no es así. Si hemos leído el Apocalipsis, sea mucho de santos y de los santos. Entonces sabemos que nadie puede ser santo si no tiene al Espíritu Santo. No tiene, es que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Como se sabe que los judíos, muchos de ellos aún no han aceptado a Jesucristo, por lo cual no tienen el Espíritu Santo, no pueden ser llamados santos. Así que vemos que ahí están en un error. Sigue diciendo: ellos proclamarán por todas partes del mundo, a todas las naciones, el reino de Dios. Aquí él afirma que los judíos van a proclamar a las naciones el reino de Dios. Y pone aquí Mateo 24:14. Vamos a ver qué dice ahí. Lilian, gracias y paz, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola Lilian, hola. Hola. ¿Cuál era? 24:14. Sí. 24:14. Si lo quieres leer, Carolina. Ahí está. 14. Yo tengo, si quieres lo leo. Como Ah, vos bueno, quieras. que Daniela lo lea. Si vos lo querés leer, Daniel, mejor. Yo no sé, Sí, sí. sí, yo aquí lo tengo, si quieres lo leo. El 14, nada más. Sí. Sí, 14. Dice, y será predicado este evangelio. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén, amén. Amén, Señor. Entonces, ¿qué está hablando ahí el Señor Jesús? Él está hablando ya al final del tiempo, o sea, en la gran tribulación, que será predicado el evangelio en todo el mundo. Pero nunca dice ahí que son los judíos que van a predicarlo. No. Eso es el problema de esta gente, que cogen versículos y le atribuyen, lo va a predicar todo el mundo, porque dice ahí, y toman el versículo y lo meten ahí en su estudio, y es que son los judíos que van a predicar. Porque ¿quién es que va a predicar el evangelio? Los que han creído en el evangelio. ¿Y el evangelio cuál es? Que Jesucristo ha pagado por el precio de nuestro pecado y nos ha salvado. Entonces, ¿cómo los judíos que no han creído en Jesucristo van a estar predicando el evangelio de Jesucristo? Eso no tiene sentido. Entonces, en el tiempo final, los cristianos que estén van a tener que predicar el evangelio. E incluso me acuerdo que en Apocalipsis dice que un ángel va también a predicar el evangelio. Me acuerdo, algo así. Entonces, no dice por ningún lado que sean los judíos. Así que sigamos. Por tanto, pienso que los judíos permanecerán dispersados entre las naciones. Y no todos los judíos volverán a la tierra de Israel. Proclamar todas las naciones. Sabemos que los judíos están en muchas naciones, dispersados. Entonces el autor dice que ellos estarán así porque van a predicar el evangelio. Pero sabemos que para que predicar el evangelio deben creer en el evangelio y no han querido creer aún. Así que los judíos no creo que vayan a predicar el evangelio en el tiempo final. Luego dice,
Después de este acontecimiento, los 144,000 judíos proclamarán el reino de Dios. Toda la persona de la tierra dará a Dios reino, quien vive en el cielo, y todas las personas tendrían la opción para elegir estar con Dios o contra Dios. A partir de entonces, Dios mostrará sus poderes a la humanidad, como está escrito en Apocalipsis 8 y 9. Bueno, eso de los 144,000 de todos los judíos, pero habría que investigar bien esa parte, porque es en modo como profético que 144,000 de los judíos de cada tribu serán sellados con una misión especial, pero nunca te dice que es el pueblo entero de Israel. Yo creo que serán judíos que han creído en Cristo, que van a ser sellados, 144,000, dice la Biblia, de cada tribu. O sea, cristianos, judíos cristianos, no el pueblo judío en general, porque para predicar el evangelio de Cristo hay que creer en Cristo, no simplemente ser judío de nacimiento. Si quieren decir algo cuando quieran pueden interrumpir. Está bien. Bueno, sigue diciendo. Tomás, ¿me escucha, ¿Sí? Tomás? Estamos ahí cuando habla de los 144,000, hay una parte donde dice que son vírgenes. No sé si lo has leído. Sí. Después cuando habla lo de Tesalonicenses, que es de lo que llaman el rapto, ahí dice que estaremos siempre con el Señor, pero dice que con voz de trompeta descenderá del cielo, y no dice que iremos al cielo, sino que estaremos siempre con Él. O sea, no vamos a ir a un lugar en específico, como por decirlo así, en el cielo, sino lo que dice que es que lo vamos a recibir en el aire. Sí, no es que vayamos a ir al cielo o que va a haber un rapto secreto, porque no habla de que Jesús va a venir 3 veces, sino solo 2. Los que rapto creen que, digamos, que va a venir 3 veces. Una vez que vino ya, después otra vez en secreto, y después la segunda venida. También en Mateo dice que será inmediatamente después de la tribulación. Entonces, no sé, ese era el comentario que quería hacer. Sí, perfecto. Muy bien. Así nosotros lo creemos también, que no hay 3 venidas de Cristo, nada más hay 2. Carolina, Sí, ¿quieres decir algo? sí. Sí, normalmente la mayor parte del cristianismo evangélico cree en el rapto secreto, ¿cierto? Si bien ahora no era la idea estudiar bien a fondo ese tema, lo vamos a estudiar en otro momento más profundamente. Sí, nosotros creemos que no es así, porque si no serían 3 venidas de Cristo, como dice Leonardo, ¿cierto? Y el pasaje dice con voz de trompeta, como que no va a ser para nada silencioso, como para dar un aporte, ¿no? No dice ahí que va a ser algo secreto, silencioso, porque dice, cuando la Biblia habla de trompeta, con voz de trompeta, no, está diciendo que como que va a ser algo que se va a ver, ¿cierto? Que se va a notar, no es que, no, que va a venir en secreto, ¿cierto? Pero justamente los que creen mucho en esto del rapto secreto tienen una idea equivocada acerca de Israel. Por eso es que Tomás está hablando un poco de este tema de Israel. Muy bien. Sí, el rato está pendiente ese tema, el tratamiento. Sí. Sí. Sigue diciendo este autor. En el Apocalipsis siempre es reconstruido en Jerusalén el templo escrito en Ezequiel 40 y 42. También que no ha aún hoy. O sea, sabemos que no tienen templo todavía. Pero eso significa que Dios mismo se encargará de eso y los palestinos no podrán residir en Jerusalén. Dios mismo establecerá que el templo en Jerusalén sea construido. Este es el futuro y aquí piensa como que Dios está muy a favor del pueblo judío ahora mismo, como que Dios, o sea, si Dios dice que si se va a construir ese templo, no es que el mismo Dios quiera que se haga, porque sabemos que ya Dios no necesita ningún templo.
El templo somos nosotros que hemos recibido a Cristo. Entonces, este autor cree como haciendo todo para que pasen las cosas. Y bueno, la profecía de Dios se cumplen, pero no significa que Dios es que haga las cosas las tiene que hacer Dios, sino que Dios sabe lo que va a pasar y lo pone en su palabra. Entonces, porque el anticristo lo va a hacer de su propio corazón, no es que Dios lo va a obligar a hacerlo. Aunque Dios lo profetiza en la Biblia, no es que Dios lo va a hacer así para que se cumpla, ¿no? Lo mismo pasó con el caso de Judas cuando entregó a Jesucristo, que Dios ya sabía que iba a hacer eso, pero no es que Dios lo está obligando a que lo haga. Claro. No sé si entiende esa Claro. parte ahí. Sí. Dice en Apocalipsis 11, leemos que los paganos, quizás los musulmanes y palestinos, pisotearán la ciudad santa 42 meses. O sea, 3 años y medio. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, una razón para orar por la nación judía y los judíos, que Dios los protegerá durante esta dificultad presente. Bueno, es de lo que quería estar orando por Jerusalén, por Israel, todo el tiempo. Y la verdad es que en el Antiguo Testamento se decía eso, que oren por Jerusalén, porque era la ciudad santa. Pero ya ha perdido Jerusalén ese estatus al haberse alejado de Dios, al no creer en Jesucristo. Después dice, bueno, ahora habla de los dos testigos. Dice que para él cree que son Elías y Moisés, los dos testigos que dice ahí. Bueno, no vamos a leer esa parte, que no interesa mucho. Este otro subtema que él dice. ¿Cómo vemos a los judíos presentes y la nación de Israel? Habla este autor. Deja ver lo que está escrito en Ezequiel 37. El verso 7 habla de un temblor. El llamado de los judíos de 1905 a regresar a Palestina. Movimiento, está como mal traducido aquí. Movimiento, de hecho, los judíos regresan a Palestina. Los huesos se reunieron, cada hueso a su hueso. Los judíos de todo el mundo están regresando grandemente a Palestina y en 1948 proclaman la nación de Israel. Entonces él cree que lo que pasó en el 1948 es lo que hablaba Ezequiel 37, que creo que es el pasaje de los huesos secos. Sí. No estoy seguro. Después, Después, eso sí. ok, sí. Entonces él dice que eso de los huesos secos es eso que pasó en 1948. Habría que indagar mucho a ver si es verdad eso. Pero luego dice, verso 8, nervios, la carne y la piel vino y cubrió por encima de ellos. Más y más judíos de toda parte del mundo regresan a Israel. Sin embargo, una fe verdadera en Dios está ausente. Esta nación es liberal y en su propia fuerza uno combate contra sus enemigos. Y sin la ayuda de Dios, que trata de hacer la paz, si incluso en el cambio de la tierra que Dios les prometiera a través de Abraham. Esto está en consonancia con el versículo 8, declara el Espíritu de Dios, que aún estaba en ellos. Aún los judíos en Israel piensan que ellos mismos hacen de hacer la paz. Todavía no hay ningún reconocimiento de que Dios es su Dios. Se ven a sí mismos como el pueblo judío, especialmente entre los jóvenes. Hay un gran consumo de drogas. Bueno, ahí está hablando de lo que pasa en Israel actualmente. Para ellos, el Mesías no vive y no hay conciencia de pecado. El Espíritu de Dios no ha entrado aún en los judíos. Allá está reconociendo que no tienen al Espíritu de Dios. Lo que no es sorprendente, porque el Espíritu de Dios vive ahora en la iglesia de Cristo. Muy bien, ahí lo reconoció. Que el Espíritu de Dios está con la iglesia y los que tienen el Espíritu de Dios son los santos de Dios. Dice después, solo después de Cristo por la iglesia y los cristianos, la iglesia de Jesucristo, es quitada de la tierra. O sea, de cuando venga Jesucristo, es que el Espíritu Santo y la iglesia son quitados de la tierra. Entonces, solo el Espíritu de Dios puede venir sobre los judíos. Está diciendo, después del rapto, el arrebatamiento, es que el pueblo judío va a recibir el Espíritu Santo, cual no hay ninguna bíblica decir esto. Así que ciertamente Dios todavía tiene un plan y un futuro pueblo judío. Sí, aún mayor que con los cristianos. Oigan esto. Pone el pueblo judío por encima de los cristianos. Porque los judíos demostrarán los poderes de Dios y proclamarán todo el mundo completo el reino de Dios. Los cristianos proclaman el evangelio.
Este hombre no sabe que el reino de Dios y el evangelio viene siendo como sinónimos. Que Jesús predicaba el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Y también decía, creer en el evangelio y arrepentidos. Así que es lo mismo el reino de Dios y el evangelio. El evangelio te habla del reino de Dios. Pero este hombre no entiende eso. Después de 3 años y medio, los 2 testigos son asesinados y la bestia en Revelación 13, le pusieron Revelación, Apocalipsis 13, levanta a fin de luchar durante la segunda mitad, se levanta a luchar durante la segunda mitad de la gran tribulación contra los 144,000 judíos que proclaman el reino de Dios en toda la tierra. Bueno, dice que cuando dice que la bestia va a pelear con los santos y lo va a hacer, él cree que son los 144,000 judíos, pero no hay evidencia bíblica de eso. Dice los santos nada más, no dice los 144,000. Pero, aunque estén los 144,000, sabemos que ellos son Cristo, realmente, porque si lo selló Dios con el Espíritu Santo, es que han creído en Cristo. No venga automáticamente a sellarlos por nada. ¿Qué más dice? Al final de la gran tribulación, todos los pueblos y naciones se levantarán contra Israel en la batalla de Armagedón, y en que está en Apocalipsis 16. El Mesías, el Rey Jesús, vendrá a ayudar a los judíos y él mismo luchará contra las naciones juntadas y todos los gentiles y los conquistará. En Apocalipsis 19. Y ¿Cómo me escucha? Sí. Es que era para hacer una aclaración. El Espíritu Santo nos sella a nosotros, digamos, y a los 144,000 los sella un ángel. Apocalipsis 7:2 dice: y otro ángel que subía del cielo sobre el sol, que tenía el sello del Dios vivo, clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes había dado daño sobre la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que demos sellado sus frentes a los siervos del Dios vivo. Entonces, el que sella a los 144,000 no es el Espíritu Santo, es un ángel. Y el que sella a los cristianos de hoy en día es el Espíritu Santo. Entonces era para aclarar ese punto, nada más. Amén, sí, muy bueno esa aclaración. Sí, en verdad sí sé que es un ángel, es un ángel, pero sabemos que el ángel está obedeciendo a Dios y Dios va a sellar a los que obedecen a él, a su palabra. No que ya la gente cree en Cristo. Claro. Pero muy buen punto, sí. Bueno, dice aquí otro título: los cristianos e Israel. ¿Qué relación de los cristianos con el pueblo judío? Dice, una muy estrecha relación, a saber, una fundación dual. No sé qué querrá decir con eso, pero fundación dual. En Mateo 1 encontramos la genealogía de Jesús y leemos que nuestro padre es Abraham. Sí, sabemos que dice la Biblia que nuestro padre Abraham, padre de la fe. En Romanos 4, del 9 al 25, deja claro que Abraham es el padre de los gentiles a la fe. El Señor Jesucristo nace de la Virgen judía María, por lo tanto, nuestra madre es judía también. Oigan, qué mala interpretación. Entonces, es cierto que Abraham es el padre de la fe, de los que habla la Biblia, pero no es un padre físico. Ellos quieren como tratar de hacer que sea un padre físico, porque también habla de que María es la madre judía, también dice aquí. Pero vamos a ver qué más dice. La propia salvación debido al pueblo judío. En este momento nosotros, los creyentes, somos injertados en la basura de oliva judía, que está en Romanos 11. Pero si algunas ramas son quebradas, de modo que los gentiles vinieran a creer en el Señor Jesucristo, la raíz se judía. El árbol sin raíces muere. A pesar de su repudio, los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Bien, hoy algunos llegan a creer en el Señor Jesucristo. Así que mismo Pablo dice que esa parábola ahí o esa metáfora del olivo, el mismo judío fue arraigado del olivo. Y este hombre dice que no, como quiera son pueblo de Dios todavía. No se refiere a eso, se dice
la salvación viene de los judíos porque el Señor Jesucristo es judío y Él es la verdadera salvación, la verdadera raíz. Y los judíos se han alejado de Cristo, ya no pertenecen a la raíz original, a Jesucristo. Pero si se arrepienten, lo vuelven a injertar, lo que quiere decir. No es que los que no estén en Cristo todavía son pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que está en Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que vamos a seguir. En conclusión, los cristianos, debido al pueblo judío, son nuestros padres. A María como madre y al Señor Jesucristo como padre. Ambos son judíos. La Biblia es nuestros. Así que nosotros como cristianos tenemos que defender a los judíos y al Estado de Israel. Vean qué interpretación una iglesia cristiana. Que María es nuestra madre, que Jesús es nuestro Padre. Nuestro Padre es Dios, el Padre Celestial. Jesucristo el Salvador. Y mira cómo pone, pero honrar a los padres ahí, que no va con eso, porque María no es madre de nosotros. Honrar a nuestro Padre, padres terrenales, y a nuestro Padre Dios, pero no a estar honrando a los judíos. Eso no debe ser. Entonces, eso es un error que tienen estas iglesias. Después pone una pregunta. ¿Los judíos son rechazados? La Biblia dice en Romanos 11:15 que el rechazo de Dios se ha convertido en nuestra salvación. Pero ten cuidado con y no rechazo. O sea, que no fue un rechazo total. No obstante, sigue siendo el pueblo de Dios, dice. Vamos a buscar un poco Romanos 11:15 a ver qué dice. ¿Cuál? Que es un solo... Romanos 11:15. Romanos 11:15. Si lo quiere leer, Molina. Bien. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Ok. Bueno, dice el título de ahí, la salvación de los gentiles. ¿Okay? Entonces, ahí Pablo dice, bueno, los judíos, sí, Romano 11. Pablo está escribiendo que los judíos sí tropezaron y por eso la salvación llegó a los gentiles. Que cuando los judíos vuelvan a creer, van a ser reinsertados, sí. ¿Y cuándo volver a creer? Cuando Jesucristo venga, en la segunda venida. Entonces, porque ahí que van a creer de verdad, porque ahora no han querido creer en Jesucristo. Entonces la salvación sabemos que es por creer en Jesucristo primero. Y cuando creen en Jesucristo, somos bautizados en su cuerpo, o sea, somos parte de su pueblo. Entonces el pueblo de Dios ya no puede ser Israel, porque todavía Israel no ha aceptado a Jesucristo. Entonces eso es lo que estamos diciendo. Y este autor pone esa cita, dice aquí, se ha convertido en nuestra salvación, el rechazo que tuvo ese pueblo se ha convertido en nuestra salvación. O sea, como que Dios fue el que hizo que pasara así. No, eso no es así, fue lo mismo que quisieron rechazar a Jesucristo, no quisieron creer. De hecho, un grupo creyó, que fueron los apóstoles, y se convirtieron en cristianos, pueblo de Dios. No se quedaron judíos del judaísmo, no. Volvieron cristianos. Entonces, todo judío que quiera creer en Cristo deja de practicar ese judaísmo y empieza a practicar el cristianismo, que viene a ser del pueblo de Dios cristiano. Pero el autor cree que aunque rechacen a Cristo, son pueblo de Dios todavía, lo cual no hay base bíblica para eso. Que la promesa de Dios se va a cumplir, que Israel será salvo cuando Él venga en la segunda venida, pero no antes. Dice, Dios ha pasado los últimos 1900 años después de la destrucción del templo de Jerusalén y 600 gentes. Sin embargo, durante este periodo los judíos aceptaron a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Los apóstoles todos eran judíos, hasta Pablo también. Esto no es sorprendente porque no todas las ramas fueron quebradas de la aceituna. Bueno, sigue cogiendo la parábola de Romanos 11. Ahora, estamos viviendo los últimos tiempos. La venida del Señor Jesucristo está próxima, aunque no sabemos ni el día ni la hora. Para los creyentes vigilantes de los signos del tiempo, los creyentes saben que la venida del Señor Jesucristo está cerca.
Ok, a ver qué más dice aquí. Por Israel. Será su tema. Por Israel. Dice, en relación con el Mesías profesando judíos. Inicialmente los creyentes se reunieron en la víspera de la resurrección, en las primeras horas de la mañana. En el segundo y tercer siglo se ha subido votos que tienen el domingo como brazo del sábado. El Israel fue reemplazado por el nuevo Israel espiritual, la Iglesia. En el 1325, el emperador Constantino llamó el concilio de Nicea y el día del Señor Sol, Dominus Sol, pasó a ser el día oficial de descanso. Ahí vemos lo que estábamos viendo la otra vez con los judíos mesiánicos, que dicen que fue Constantino que puso el domingo como día del Señor. Cuando ya hemos visto que en el libro de los Hechos ya se estaban reuniendo el primer día de la semana. Entonces, este autor vemos por dónde va para los mesiánicos, para los judíos mesiánicos, para los judaizantes, perdón. Y una maldición fue pronunciada sobre cada uno, que todavía mantendría el sábado. Otro punto de ruptura, la fecha de la Pascua. Inicialmente se celebró la Pascua el mismo día que los judíos celebraban su Pascua. Así que el día de Dios, que es el había sido para Israel, que es el 14 de Nisan, por la tarde. El mismo día que Jesús estuvo en la cruz en el Calvario y fue sacrificado. Entonces ellos dicen que también la Iglesia Católica cambió la Pascua. O sea, que ellos creen que todavía celebraba la Pascua en el pueblo de Israel. Ellos creen. Entonces, como somos todavía pueblo de Dios, tenemos que como que seguir esas fechas. Entonces vemos por dónde va este movimiento. A ver qué dice más. En relación a los judíos ortodoxos, fueron dispersados entre todas las naciones. Lo que unos 2000 años de terrible persecución de los judíos describe todo el mundo. Es que está muy mal traducido esto. En 1315 se imponen las primeras restricciones a los judíos, bajo pena de muerte, la quema de ellos vivos. Está prohibido adquirir seguidores entre los cristianos. Si alguien se afilia a esa secta, así en sus reuniones, será sometido a un castigo. Entonces dice que los judíos fueron perseguidos con el tiempo, y la Iglesia Católica sabemos que no fue perseguida. Ya eso él dice, bueno, el pueblo judío es el verdadero, porque mira cómo lo estaban persiguiendo y los mataron, y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero los cristianos no lo han perseguido tanto. Y entonces ya por eso se agarra de que como que los judíos eran el verdadero pueblo realmente. Lo cual sabemos que la católica no es la verdadera iglesia cristiana y persiguió a los cristianos verdaderos también, no solo a los judíos, también persiguió a los cristianos verdaderos y hizo todos los desastres que ella hizo. Entonces, aquí se enfoca en una parte de la historia y no en toda. Bueno, sigue hablando más ahí de la historia. Vamos a ver otra parte aquí. Dice la elección de Israel y rechazo. En los capítulos 9 y 10 y 11 de Romanos, Pablo hace un discurso sobre la carta romana. Estos capítulos tratan de los caminos de Dios con su pueblo escogido Israel. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido repetidamente que él bendeciría a su pueblo sobre otros pueblos. Dios tenía a Abraham justificado por la fe, y este camino de la justificación por la fe está abierto. Cualquiera que como Abraham creyera en Dios. ¿Cómo entonces es que los descendientes de Abraham se negaron a aceptar el evangelio? Dice él. No era una paradoja que había recibido tantos privilegios y bendiciones, no reconoció al Mesías cuando él vino a la tierra. Incluso le rechazó. Y ahora los gentiles, que en el pasado fueron enajenados por el evangelio, aceptaron este mensaje de gracia. Con la elección de Dios de Israel y su promesa de bendecir el mundo a través de Israel para reconciliarse con el rechazo de Israel al evangelio. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo y se hizo infiel a sus promesas a Israel? En estos tres capítulos luchando con ese problema, que para él significa un gran cuidado personal. Aprendemos que Dios ha puesto a Israel aparte temporalmente y ahora está cobrando un nuevo pueblo de judíos y gentiles juntos, llamado la Iglesia. Entonces, él mismo lo acepta ahí, que ya Israel está aparte y hay un nuevo pueblo llamado la Iglesia, que están con judíos y gentiles.
Ahora Dios está ocupado para reunir a su pueblo por su nombre de los gentiles. El rechazo de Israel, embargo, Cristo, pueblo de Israel, y luego utilizarlos como canal de bendición para los paganos restantes. Bueno, ahí él mismo lo dijo, lo que no lo creemos, que después de la venida de Jesucristo, pero la segunda venida, la verdadera, la visible, es que ellos van a creer ya la promesa en Isaías, que de Israel va a salir la ley, de Jerusalén va a salir la vara de hierro, y que todas las naciones vendrán a Israel a adorar a Cristo, que va a estar ahí en Israel, Jerusalén. Entonces esas promesas son verdaderas y se van a cumplir en ese tiempo, pero cuando venga el Señor, no ahora. ¿Qué más dice aquí? Después de la venida de Cristo, Pablo explica su gran amor por su propio pueblo. Él tenía una gran aflicción y un continuo dolor de corazón porque sus hermanos, según la carne, a pesar de sus muchos privilegios y de tener el mensaje de salvación, no podían entender o no querían entender. Después, Pablo justificó con argumentos claros por qué piensa que sus hermanos en la carne no perderán la salvación en el Señor Jesús. Pablo menciona 8 privilegios que habrían disfrutado como pueblo de Dios. Este hombre dice que Pablo cree que ellos no van a perder su salvación, pero Pablo no está hablando de cada persona individual, sino de salvación global del pueblo de Israel. Pablo está hablando de que ese pueblo de Israel no va a desaparecer de la faz de la tierra, como le pasó a otros pueblos paganos, como Moab, los filisteos, toda esa gente, que creo que desaparecieron, y si no han desaparecido, van a desaparecer. Pero Israel como nación nunca va a desaparecer, porque hay una promesa de Dios para el futuro. Pero no está hablando de salvación individual ahí. Así que él pone aquí las razones de por qué la gente no va a perder su salvación, los judíos. La adopción de hijos. Dice Éxodo 4:22. Israel, ya por eso yo creo que ya, como Dios dijo eso, que Israel es mi hijo y primogénito, ya no se va a perder nadie de Israel. Lo cual, Dios no se refería a eso. Cuando dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso fue en Éxodo que lo dijo, y después de eso, sabemos que Dios tuvo que condenar muchas veces a ese pueblo por su maldad. Toda esa generación tuvo que perecer en el desierto. Así que ese versículo no significa nada para la salvación, sino que Dios lo dijo en ese momento porque estaba cuidando a Israel. Ese era su pueblo que lo cuidaba, lo alimentaba y eso, pero al ellos pecar, todos perecieron en el desierto y nada más quedaron los niños de esa generación. Después dice, la Chequina, la gloria de Dios en el tabernáculo de Moisés, también estaba en el templo de Salomón y su presencia en el pilar de la nube, que Dios lo envió entre ellos. Ya por eso yo creo que Israel es especial por eso, porque Dios le mandó esa presencia, lo cual, o sea, lo que Dios hizo en el pasado con ese pueblo fue maravilloso y eso, pero eso no garantiza que siempre serán salvos, serán benditos. Eso no lo garantiza. Y hay más ejemplos bíblicos, los pactos, la legislación, la ley, la adoración, las promesas, los patriarcas y Jesucristo. Dicen como, Jesucristo es judío, ya por eso la salvación es de todos los judíos. No, eso no es así. Es el que crea y se arrepienta que va a tener la salvación. Así que ya creo que lo vamos a dejar por aquí porque lo que habla más es de historia, de cosas ahí que no interesan ahora, porque es un estudio muy largo y además está como un poco mal traducido. Así que si tienen algún aporte que quieran hacer sobre este tema, lo pueden hacer ahora. Sí. A ver. Sí. Mira, yo quería leer... Y yo, Bueno. No, un aporte chiquito. De cuando leímos Mateo 24, viste que leímos que dijimos, ¿cuál leímos? El Evangelio será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Son palabras de Jesús. Pero cuando leemos el 24, el versículo, no, perdón, el 23, 37, ¿se acuerdan? Que dice Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste.
y aquí vuestra casa se os dejará desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como decía Tomás, Apocalipsis también hay que, o sea, esto no podemos decir en dos palabras, pero lo que vemos es lo que vemos claro es que al final de los tiempos el pueblo de Israel se va a salvar yo creo que en gran cantidad. Pero ya cuando porque el judío es re duro, como también yo fui duro. O sea, hay un propósito cuando él dijo los primeros serán los últimos los primeros. Ellos fueron los primeros en recibir el evangelio. Jesús le predicó a la casa de Israel, acuérdense, él fue a ellos, no fue a los samaritanos, era a ellos. Primero. Ellos lo rechazaron y bueno, y ahora dijo la salvación viene a los gentiles. Porque lo rechazaron. Entonces, ahora cuando se cumple, dice la plenitud, también otro pasaje de la Biblia, Claro. entonces dice Israel será salvo. Entonces, cuando se complete el número que Dios sabe, nosotros no, la plenitud, entonces ahí van a empezar a convertirse los judíos. No sabemos cuándo va a ser eso. Yo no sé cuándo va a ser la plenitud de los gentiles. Ninguno lo sabe, Dios lo sabe, ¿entienden? Entonces ahí se van a convertir. Y bueno, y yo creo que cuando lo vean realmente, ahí. Porque Muchos van a creer. acuérdense que el ladrón de la cruz se convirtió ahí al último momento y creyó y Dios lo perdonó y lo salvó y está conmigo en el paraíso para siempre. Acuérdense, hay varias parábolas de que algunos creen que hay que hacer mérito para ser salvo, ¿no? Jesús, ¿se acuerdan cuando tomó jornaleros y alguno le pagó tanto y después, o sea, al final le pagó todo igual, pero algunos trabajaron 1 hora y el otro trabajaron 10 horas y el otro, pero nosotros trabajamos 10 horas, no tienen que pagar más, dice. No, yo soy dadivoso, dice. Entonces queremos que también pensemos que la salvación, con nuestra mente finita a lo mejor no lo entendemos, pero al final de los tiempos ellos van a abrir los ojos, se van a entregar, y dice ese pasaje, cuando lo vean, dice, se van a convertir, Claro. ¿no? O sea que hay eso de que es realmente, pero de acuerdo, ¿no? Que como dice, Israel es el árbol y nosotros fuimos injertados. ¿Eh? Y dice que son irrevocables los llamamientos del Señor. O sea, Él los llamó a Israel como pueblo, en Abraham, etc. Y Él dice que va a descender ahí, en Jerusalén, en Sión, o sea, en esa región. Y el Apocalipsis dice que Él va a gobernar el mundo desde ahí. O sea que hay una elección, un propósito especial, pero ahora ellos están re lejos del propósito de Dios, están en otra cosa, ¿entienden? Claro. Como nación. Ahora, el pueblo de Dios realmente es la iglesia y con gentiles, no gentiles, uruguayo, paraguayo, judío, israelita, es el pueblo de Dios, Todo. es el pueblo de Dios. Eso pasa que hay un énfasis, como decía, que nos quiere enseñar Tomás, de que bueno, que no sé por qué se hace ese énfasis, la verdad no lo sé, del judaísmo que Israel. No, yo no sé por Y dónde porque va. Dios los eligió a ellos. Sí, en un pero ¿por qué esta principio tendencia y- de los judaizantes? ¿Por qué eso? ¿Entendés? De volver a... Claro, como que ellos son más importantes porque el pueblo que Dios eligió en un principio para... Sí. Pero recordemos que Dios eligió ese pueblo para ser de bendición, Sí, a todas las a naciones. todas las naciones y de que ahí salga la salvación. Sí. Entonces mucho como ellos fueron el pueblo, pero esto es típico, digamos, es algo que vino mucho con el llamado dispensacionalismo, que es el que cree en todo esto de que del rapto secreto y todo eso. Entonces de Claro. ahí viene ese énfasis excesivo como una adoración a Israel, ¿no? ¿no? Realmente, por eso uno ve en las iglesias que banderas, que candelabros, que todo como que... y hoy en día no es así, porque la iglesia, como dijimos, es de judíos y gentiles. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el verdadero pueblo. Dios tiene un solo pueblo, porque dice que Él hizo Sí. de dos uno, Exacto. y que sacó todo lo que División. nos separaba. Hay ese pasaje que no leímos ahora, ¿no? Pero que Dios hizo de dos uno. Entonces no debemos, ¿cierto? Hacer esa separación. Sí, Leonardo, perdona que te cortamos la inspiración. Decinos lo que querías decir. No, tranquila, no se preocupe.
tenía varios versículos, digamos, era en Romanos, Ujú. después bien todo así. Sí, Sí, En sí. Romanos hay una parte, en Romanos 11, que está hablando Tomás ahora. sí. Aquí está, Romanos 11:21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y más arriba habla del olivo. En Romanos 11:17 dice, pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, o sea, los gentiles somos olivos, por ejemplo así. Entonces los judíos son ramas naturales, o sea, olivos naturales. Por eso es que, digamos, ellos hacen esa separación, porque ellos se sienten naturales, porque fueron desde el principio, digamos, ahí, y Dios estableció el pacto con ellos, y nosotros vinimos después, entonces somos como silvestres, por decirlo así. Pero ahí también habla de que nosotros vamos a ser injertados y que Dios no perdonó a esos ramas naturales, a nosotros ser injertados ahí. También hay otro versículo, que lo tengo por acá, está en Romanos 2. Romanos 2:25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, está hablando, digamos, de que, digamos, si usted hace todo bien y no es judío, viene a ser judío. Y sigue ahí en el 27 y dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te contará que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. También tengo otro versículo referente a esto, que está en 2 de Corintios 6. No, 2 de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros componentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra más el espíritu vivifica. Entonces, Amén. ahí está hablando, digamos, de que estos judíos se dejan llevar mucho por la letra. Y aquí Dios dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y Amén. ahí no es tuyo el que lo es en el exterior, Claro, sino es el que es el interior. claro. Entonces ese era mi aporte. Sí, Muchas sí. gracias por el tiempo. No. Sí, claro, nosotros somos el Israel espiritual, ¿eh? Es como que formamos entre los judíos y los gentiles forman el Israel espiritual. Entonces ahí es claro, ¿no? Que no es judío no, el que es de la nación de Israel. ¿Eh? Se puede decir que nosotros somos judíos espiritualmente, ¿no? Porque creemos en la fe que tuvo Abraham, que es el padre de los Sí, claro. creyentes, el padre de los creyentes. Entonces, el pueblo de Dios es uno. Dios no tiene dos pueblos. Él tiene un solo pueblo. Eso es lo que tenemos que quedarnos, ¿cierto? Y no es que hay que despreciar a Israel. No es que hay que ser antisemita, ¿no? No, hay que, obviamente, ellos fueron lo que Dios eligió, y no tiene que haber ese tampoco, como a veces hay, ¿no? Contra los judíos, no, eso no, tampoco es así. No hay que irse a los extremos, ¿cierto? Porque hay muchos extremos hoy en día. Está en una rama del calvinismo que como que son muy con Israel, ¿cierto? Los atacan mucho, digamos, Y la verdad es que ellos han hecho cosas malas como también nosotros, hemos hecho cosas malas y podemos llegar a hacer también, ¿cierto? Alejarnos de Dios, porque como vos leíste, ahí, si dice no lo perdonó a ellos, y si vos tampoco permaneces, también te puede cortar a vos, porque si no lo perdonó a ellos que eran de la rama, tampoco te va a perdonar a vos. Entonces todos estamos igual delante de Dios. Eso iba a decir. ¿Qué dice la palabra? Que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Él trata todo por igual. Entonces tu hermano, o por decir hermano, no sé,
hacen un énfasis en que ellos son más especiales que los restos de los hermanos. Y no es así, Dios no hace excepciones, todos iguales somos delante de Dios, todos iguales. Entonces ese desmedido por Israel por ahí es como que lo pone más alto, y no es así, porque somos todos iguales. Claro, somos, todos los hermanos quedamos en igualdad, y la condición es creer en Cristo, arrepentirnos. Claro. ¿Está? Daniela, ¿tenés alguna pregunta? Si podés preguntar o no, no sé. No, aquí voy escuchando. Bueno, Bueno, ya llegué a la casa. Bueno, Tomás, ¿querés decir algo más? Y cortamos la grabación y seguimos con nuestra reunión. Bueno, agradecerle por sus aportes. Me encantó Leonardo, todos esos versículos que mencionó ahí. Y Omar también. Quedado muy bien. Y lo que dijo Omar, que ese énfasis, eso está desde el tiempo de Pablo, ese énfasis de judaizar la iglesia. Eso me parece que es una fortaleza demoníaca que siempre ha ido esta iglesia, siempre. Y se ha levantado también este tiempo. Para que la gente abandone la fe en Cristo, la confianza en Cristo, y se ponga confianza en sus obras de la ley, en su circuncisión, en su guardar el sábado, etcétera, etcétera. Claro. Que eso es todo. Muchas gracias por sus aportes. Claro, y que sigamos creciendo espiritualmente. Claro, sí. El tema de esto de los judíos es desde el comienzo, ¿cierto? Ya desde el comienzo. Les invito a ver los videos que hemos hecho sobre el movimiento judaizante, un movimiento muy fuerte que está hoy en día en las iglesias, en muchos lugares. Y hay iglesias que por ahí no llegan a ser tan, ¿cierto?, con tantas cosas, pero aún así tienen, ¿cierto?, una tendencia de exaltar demasiado a Israel y todo eso, porque, bueno, al creer en el rapto secreto, están dentro de lo que se llama el dispensacionalismo, que le comentaba yo, entonces hay un énfasis muy fuerte en Israel. Bueno, que el Señor les bendiga, espero que haya sido de bendición este estudio, y bueno, gracias y paz. Gracias, Cualquier paz. cosa, pueden contactarse con nosotros. Dios les bendiga.